En el presente video compartiré con ustedes el tema de la integral definida, cómo se conecta esta con la suma de rima. Acompáñenme. El objetivo pues de esta semana es calcular la integral definida y conectarla pues con la suma de rima. Iniciemos este viaje, ¿verdad? Que es muy interesante ya que a través de la integral definida, y lo veremos más adelante, podemos encontrar el área bajo la curva. Muy bien, iniciaremos entonces con la actividad exploratoria que comparto a continuación. Supóngase que yo deseo encontrar el área bajo la curva para la función x al cuadrado, ¿sí? Que todos ya sabemos que es una función pues cuadrática y que la forma pues de su gráfica es una parábola, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a primero, lógicamente, a graficar los puntos. Si la x vale 0, vamos a reemplazar la x por 0 acá porque me dice que vamos a analizar su gráfica en el intervalo que hay entre 0 y 1, ¿verdad? Entonces, cuando x vale 0, si reemplazamos el 0 aquí en la función, tenemos 0 al cuadrado, nos va a quedar 0. Por ende, el primer puntito va a ser 0, 0, ¿sí? Este de aquí. Y luego le vamos a dar a x el valor de 1. Si x vale 1, reemplazamos aquí en el modelo, lleva a ser igual a 1 al cuadrado, nos va a quedar 1. De tal manera que el punto nos quedará como 1, 1, ¿sí? Y luego le damos la forma, como es una parábola, la forma de curva, ¿sí? Y solamente vamos a analizar el área bajo esta curva, es decir, vamos a pintar esta región. La región que hay entre el eje X, como lo dice acá, este es mi eje X. Entonces, entre el eje X, entre la función, que es x al cuadrado, y en este intervalo, entre 0 y 1. De tal manera que nuestra región quedará así. Ahora, como ustedes pueden notar, para esta región pues no coincide con ninguna figura geométrica que nosotros conocemos, ¿verdad? Porque esta figura pues no es un triángulo, tampoco es un rectángulo, ¿verdad? No es un trapecio, o sea, no es una área conocida, porque si fuera un área conocida, nosotros la podemos calcular pues mediante las fórmulas que ya conocemos. Pero en este caso no, ¿verdad? Porque no se ajusta directamente a un área en particular. Pero si analizamos bien la figura, podemos irla particionando, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, seleccionamos partir esta región que va de 0 a 1, partirla en unas 4 franjas donde cada una de esas franjas pues tiene el mismo ancho, podemos decir nosotros, de 0 a 1 vamos a dividirlo en 4 pedazos que sean iguales. Entonces, el primer pedazo, pues, tratemos primero de partirlo por la mitad, ¿verdad? La mitad de 0 a 1 sería 1/2, ¿sí? Y luego, de 0 a 1/2, lo voy a volver a dividir en su mitad, que sería 1/4. ¿Estamos? Y luego, de 1/2 a 1, volvemos a partir en mitad, de tal manera que tengamos los 4 pedacitos iguales. Ahora, lógicamente, estos 4 pedacitos van a tener el mismo ancho, ¿sí? Entonces, el primero es 1/4, luego el segundo acá va a ser otra vez 1/4, luego el siguiente 1/4 y 1/4, ¿sí? Aquí es 1/4, aquí es 1/2, que es lo mismo que decir 2/4, este es 3/4 y el otro es 4/4, que es lo mismo que decir 1, ¿sí? Entonces ahí tenemos nuestras 4 franjas. Muy bien. Pero de nuevo, estas franjas no coinciden con una figura conocida, ¿verdad? Así, directamente no coincide con ninguna figura que nosotros conozcamos. Pero sí puedo aproximar cada franja a una figura que yo conozco. ¿Qué figura se aproxima bastante a cada una de estas franjas? ¿Qué parecen un poco estas franjas? Bueno, si notamos, esas franjas se parecen cada una de ellas se parece a un rectángulo, ¿cierto? Entonces podemos ir haciendo en cada una de esas franjas
un rectángulo asociado a cada franja. De tal manera que en total vamos a tener 4 rectángulos, ¿sí? Un rectángulo asociado a cada una de las franjas. De tal manera entonces que vamos a tener estas 4 figuritas. Ahora, si ustedes notan, la suma de las áreas de estos 4 rectángulos es una área que es mayor que ese, ¿verdad? ¿Cierto? Porque ese, recordemos que ese solo es el área que está aquí abajito, ¿ya? Pero estos rectángulos, si ustedes notan, se salen de la región S, ¿verdad? Porque hay un pedacito de los rectángulos que está afuera, miren. Estos pedacitos están afuera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la suma de esos 4 rectángulos, de las áreas de esos 4 rectángulos, va a ser mayor que el área que ando buscando, ¿cierto? Que el área S, que es la área de aquí. Y ya lo vamos a ver ahorita cuando explique esta otra parte. Muy bien, entonces ya dijimos nosotros que tenemos 4 rectangulitos. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer con esos 4 rectángulos? Pues vamos a encontrarles a esos 4 rectángulos el área asociada a esos 4 rectángulos. Pero para ello, lógicamente, debemos nosotros saber cómo calcular el área de un rectángulo, ¿verdad? Porque tenemos 4 rectángulos. Entonces, recordemos que el área de un rectángulo, ¿cómo se calcula? El área de un rectángulo lo calculamos como el producto de la base por la altura, ¿cierto? De manera general. Bueno, entonces nosotros, como lo decíamos al inicio, cada una de estas franjas debe tener, lógicamente, el mismo ancho, ¿cierto? Y decíamos que tiene un ancho de 1/4, ¿cierto? De 1/4 a 1/2, la distancia es 1/4, aquí otro 1/4 y 1/4. De tal forma que 1/4, 4 veces me da 1, ¿verdad? Entonces, empecemos con el primer rectángulo, porque vamos a calcular el área de cada uno de los rectángulos. Y después, ¿qué vamos a hacer con esas áreas? Las vamos a sumar, ¿sí? Para obtener el área asociada a los 4, es decir, R sub 4, que es el área de los 4 rectángulos, ¿sí? Empecemos entonces con el primero. Si ustedes notan, la base del primero es 1/4. ¿Por qué? Porque es la distancia de aquí a acá, ¿sí? Entonces mi base es 1/4, ¿cierto? Para el primer rectangulito, este de aquí. Y luego la altura, si ustedes notan, ¿qué viene siendo la altura? Vemos que la altura es la coordenada en Y, si ustedes notan, miren, y aquí lo voy a plasmar. La coordenada en Y de cada uno de esos rectángulos, si ustedes notan, es la coordenada en Y del puntito que está en el lado derecho, ¿verdad que sí? Aquí asociado a 1, miren, la Y de 1 me da la altura, ¿cierto? ¿Y cómo calculo la Y asociada a 1? Facilito. Este 1 lo voy a meter aquí en la función, ¿verdad? 1 al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Que eso es equivalente a decir f de 1, ¿sí? Que es lo mismo que evaluar este 1 lo meto aquí y obtengo f de 1, ¿verdad? F de 1 que sería pues 1 al cuadrado. Es decir, yo tengo esto. Mi Y para ese rectangulito, el último, digamos, mi Y va a ser igual a f de 1. Y donde mi Y es la altura, ¿verdad? De ese rectangulito, que sería mi X de ese rectangulito es 1. Y 1 al cuadrado es 1, ¿cierto? Entonces vemos que para este rectangulito mi altura es 1 y mi base, como todos tienen la misma base, el mismo ancho, es 1/4. Entonces me va a quedar 1/4 por mi altura, que es 1, ¿verdad? ¿De dónde saqué este 1? Es 1 al cuadrado. Porque reemplazo este 1 aquí en el modelo, 1 al cuadrado. Entonces, por ojo dice acá, por 1 al cuadrado. Luego, para el siguiente, ¿qué sería? Bueno, para el otro rectangulito, el 3/4 lo voy a reemplazar ¿a dónde? Aquí en la función. Entonces, me va a quedar 3/4 al cuadrado. Y así voy a calcular esta altura. Miren, 3/4 al cuadrado. Y multiplicado siempre por su base. ¿Cuál es la base de este rectangulito? 1/4. Y así sucesivamente. Luego, para el segundo rectangulito, mi base es 1/4, ¿cierto? Es 1/4. Y luego, la altura
de aquí a acá es la coordenada en Y de 1/2, ¿verdad? ¿Cómo encuentro la coordenada en Y de 1/2? Reemplazo el 1/2 aquí en la función 1/2 al cuadrado, ¿sí? Que es lo que yo tengo acá, 1/2 al cuadrado. Por 1/2 al cuadrado. Entonces, así sucesivamente se hace el área de cada rectángulo. Luego nosotros, si sumamos estos resultados, nos queda que el área asociada a esos 4 rectángulos es de 0.46875. Pero nosotros ya sabemos con el dibujo que el área S, recordemos, el área S es esto que está aquí. Es decir, la suma de las áreas de esos rectángulos es mayor que S, ¿verdad? ¿Sí? Por eso dice acá que el área que nosotros andamos buscando, ¿verdad? Es menor que el área de esos 4 rectángulos. Ahora, para cerrar este video, ¿verdad? Vamos a aplicar el simulador, ya se los comparto.